Escucha esto con atención. Lo que está ocurriendo entre Israel e Irán no comenzó en el siglo XX, ni en la Revolución Islámica, ni en la política moderna. Comenzó hace casi 4000 años. Un hombre recibió una promesa de Dios, pero su impaciencia sembró una rivalidad que hoy amenaza con convertirse en una guerra global. Lo que estás viendo en las noticias no es solo geopolítica, es una historia antigua que nunca terminó, y hoy vas a descubrir cómo una decisión en la tienda de Abraham sigue ardiendo en Medio Oriente. Quédate, porque después de esto, entenderás el conflicto de una manera completamente distinta. Para entender el caos actual, no mires los mapas, mira el rostro de Abraham. Imagina la escena. Un hombre que lo tenía todo: riqueza, respeto, una conexión directa con lo divino, pero que cada noche miraba el cielo con un vacío en el pecho. Dios le había hecho una promesa audaz: mira las estrellas, cuenta la arena del mar, así será tu descendencia. Pero los años en el desierto son crueles. Las décadas pasaban, las arrugas surcaban el rostro de su esposa Sara, y el vientre de ella seguía siendo un desierto seco. Aquí es donde entra el primer gran error: la impaciencia humana intentando corregir el tiempo de Dios. Sara, en un acto de desesperación que hoy llamaríamos pragmatismo radical, toma una decisión que cambiaría la genética del odio para siempre. Le entrega a Abraham a su esclava egipcia, Agar. No fue un acto de amor, fue un contrato de supervivencia. Ten un hijo con ella para que yo pueda tener una familia a través de ella, le dijo. Abraham, el patriarca, acepta. Y aquí nace el primer conflicto de intereses de la historia. Cuando Agar sale embarazada, el equilibrio de poder en la tienda se rompe. Imagina la tensión. La esclava ahora lleva el tesoro que la reina no pudo dar. El desprecio empieza a llenar las vasijas de agua. Nace Ismael. Durante 14 años, este niño fue el centro del universo de Abraham. Fue educado como el heredero, como el guerrero, como el futuro de la estirpe. Ismael era el orgullo de su padre, hasta que ocurrió lo imposible. Contra toda lógica biológica, Sara concibe a Isaac. En ese preciso instante, la carpa de Abraham deja de ser un hogar y se convierte en el primer campo de batalla de Oriente Medio. Tienes a dos madres peleando por el futuro de sus hijos y a dos hijos que, de repente, son rivales por una sola herencia. La Biblia narra que durante el banquete por el destete de Isaac, Sara vio a Ismael burlándose. Algunos estudiosos dicen que era una pelea de niños, otros que era una disputa por la primogenitura. Sea lo que sea, fue la gota que derramó el vaso. Sara lanza el ultimátum más costoso de la historia: echa a esta sierva y a su hijo. Abraham se debate en una agonía interna. Por un lado, su esposa legítima; por el otro, su hijo primogénito. Al final, bajo una dirección que él cree divina pero que ejecuta con dolor humano, les entrega un odre de agua, un poco de pan y los despide hacia el desierto de Beerseba. Imagina el trauma de Ismael, de ser el príncipe de la tribu a ser un desterrado por causa de su hermano menor. Ese resentimiento no se quedó en la arena. Se grabó en el ADN de una nación. Ismael sobrevive milagrosamente y se convierte, según el Génesis, en un hombre fiero, cuya mano estaría contra todos. Es el nacimiento de una identidad forjada en el rechazo. Aquí es donde la historia deja de ser un drama familiar y se convierte en una estructura religiosa y política colosal. Muchos se preguntan: ¿cómo pasamos de un niño perdido en el desierto de Beerseba a una potencia nuclear como Irán, amenazando a Israel? La respuesta está en la reclamación de la primogenitura. En el relato bíblico que la mayoría conocemos, Isaac es el hijo del sacrificio, pero milenios después, el Corán y la tradición islámica presentan una versión que cambia el eje del mundo. Para el Islam, Ismael no fue un desterrado olvidado, fue el hijo elegido para ser sacrificado en el altar por Abraham. Ismael no es el hijo de la esclava, es el primogénito legítimo y el ancestro del profeta Mahoma. Esta diferencia no es un detalle teológico menor, es el origen del derecho de propiedad espiritual sobre la Tierra Santa. Si Ismael es el heredero real, entonces la tierra de Israel pertenece, por derecho divino, a sus descendientes. Pero, ¿dónde entra Irán en este tablero si no son árabes?
Aquí es donde el sabio debe profundizar. Irán, la antigua Persia, no comparte la sangre de Ismael, pero tras la Revolución Islámica de 1979, decidieron que su misión no era nacional, sino universal. Los líderes iraníes adoptaron la causa de Ismael como propia. Para el régimen de los ayatolas, Israel no es solo un país enemigo, es el pequeño Satán, un intruso que ocupa la casa que le pertenece al linaje del Islam. Imagina la potencia de este mensaje para un seguidor radical. No están peleando por una frontera, están peleando para corregir la injusticia que Sara le hizo a Agar hace 4000 años. Irán ha construido una red llamada el Eje de la Resistencia. Financian a grupos en Líbano, Yemen y Gaza, todos bajo una misma bandera, la liberación de Jerusalén. Han logrado que el mundo olvide que son persas y los vean como los comandantes en jefe de la gran batalla por el legado abrahámico. Cuando ves a los líderes iraníes inaugurar relojes que cuentan los días para la destrucción de Israel, no están locos, están operando bajo una lógica de justicia histórica. Creen que su destino es cerrar el ciclo que comenzó con el error de Abraham. Para ellos, mientras Isaac, Israel, prospere en esa tierra, la herida de Ismael sigue abierta y han decidido que son ellos, los herederos de la fe persa convertida al Islam, quienes deben cerrar esa herida con fuego. Pero hay algo más profundo y oscuro en este conflicto. No se trata solo de quién nació primero o de quién es la tierra. Se trata de cómo ambos bandos creen que esta historia debe terminar. Estamos ante una geopolítica del fin del mundo. En la escatología judía, el regreso de los descendientes de Isaac a su tierra es la señal de la llegada del Mesías. Para muchos en Israel, su existencia no es una opción política, es el cumplimiento de una profecía de 3000 años. Pero aquí está el choque. En la visión de los líderes más radicales de Irán, ellos también están esperando a su propio Mesías, el Mahdi. Según su creencia, el Mahdi solo aparecerá en medio de un caos global y tras la derrota de los enemigos del Islam. Por eso, para el régimen de Teherán, la confrontación con Israel no es algo que deban evitar a toda costa, sino un paso necesario en el reloj de Dios. Es una situación aterradora. Tienes a dos potencias con ejércitos modernos, pero con mentes puestas en profecías antiguas. Fíjate en los nombres que usan. Irán llama a sus misiles Khaybar, en honor a una batalla del siglo VII donde los musulmanes derrotaron a tribus judías. Israel llama a sus operaciones con nombres bíblicos. No son nombres elegidos al azar. Son recordatorios de que esta guerra es una continuación de un guión que se escribió mucho antes de que existiera el petróleo. La tecnología ha cambiado, pero el lenguaje es el mismo. Lo que antes eran espadas y flechas en una tienda de campaña, hoy son centrífugas de uranio y misiles hipersónicos. El error de Abraham, esa impaciencia por forzar el destino, creó dos líneas paralelas que según sus propios libros sagrados, están destinadas a colisionar en un evento final. El mundo moderno intenta aplicar la diplomacia, pero la diplomacia fracasa cuando hablas con personas que no están negociando por metros cuadrados, sino por mandatos divinos. Para el sabio, la pregunta no es quién tiene la razón, sino quién está dispuesto a detener este tren antes de que llegue a la estación del Armagedón. Pero no nos quedemos solo con el relato de los libros. Si rascamos la arena del Medio Oriente, la arqueología nos cuenta una historia de coexistencia y ruptura. Durante siglos, antes de la era de los misiles, los descendientes de Isaac e Ismael compartieron ciudades, mercados y conocimientos. En la España medieval o en la Bagdad del siglo IX, judíos y musulmanes trabajaron hombro a hombro. Entonces, ¿en qué momento el error de Abraham se volvió radioactivo? La respuesta es el nacionalismo religioso. A medida que las naciones modernas se formaron, cada bando desenterró los traumas del pasado para justificar sus ejércitos. Irán no siempre fue el enemigo. De hecho, bajo el reinado del Shah, Irán fue uno de los mejores aliados de Israel en la región. Compartían tecnología, inteligencia y petróleo. Pero cuando la religión tomó el mando en Teherán en 1979, el pasado regresó con una furia implacable. Se desempolvó la historia de Ismael y se transformó en una herramienta de guerra.
Fíjense en un detalle que casi nadie nota: la cúpula de la roca en Jerusalén. Para el Islam es el lugar desde donde Mahoma ascendió al cielo, pero para el judaísmo es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. El mismo trozo de piedra es sagrado para ambos por la misma historia, pero con diferentes protagonistas. Ese es el drama de esta herencia. Es tan sagrada que nadie está dispuesto a compartirla. Es un terreno donde la arqueología y la profecía se chocan de frente. Cuando un arqueólogo israelí encuentra una moneda de hace 3000 años, el régimen de Irán lo ve como una provocación política, porque en esta parte del mundo, encontrar una piedra no es ciencia, es una declaración de guerra. Llegamos al punto donde la historia nos obliga a mirar al espejo. La mayor tragedia del conflicto entre Israel e Irán es que, en el fondo, ambos están peleando por el reconocimiento de su propia identidad. Si lo analizas con frialdad, ambos pueblos son los guardianes de la memoria de Oriente. Los judíos han preservado su ley y su fe contra viento y marea por milenios. Los persas han mantenido su cultura, su lengua y su orgullo a pesar de las conquistas. Son dos naciones que no saben rendirse. Pero la sombra de Abraham es larga. Hay una leyenda antigua que dice que, cuando Abraham murió, Isaac e Ismael se juntaron para enterrar a su padre. Por un breve momento, el dolor de la pérdida fue más fuerte que el resentimiento del destierro. Se reconocieron como hermanos frente a la tumba del hombre que los marcó a ambos. Hoy, ese momento de unidad parece un mito imposible. La política moderna ha tomado una herida familiar y la ha infectado con ideologías de destrucción masiva. ¿Cuál es la lección aquí? Que los errores de los padres a menudo se convierten en las prisiones de los hijos. Abraham intentó ayudar al destino con un atajo, y hoy el mundo entero camina por el borde de ese precipicio. Israel e Irán son, quizás, los dos actores más apasionados de esta obra. Uno defiende su derecho a existir en la tierra de la promesa, el otro reclama su derecho a liderar el mundo espiritual del hijo desterrado. Mientras no se reconozcan en esa raíz común, el ciclo de violencia seguirá girando. Soy el sabio. Hemos viajado desde una tienda de campaña en el desierto hasta los silos de misiles de hoy. La próxima vez que veas una noticia sobre estos dos gigantes, no veas solo política. Mira el eco de Isaac e Ismael. Mira el peso de una historia que aún no encuentra su redención. Gracias por acompañarme en esta investigación. No olvides suscribirte y activar la campana. La historia está viva y aquí la seguimos descifrando. Hasta la próxima.